Soy Silvia González Ayala, médica infectóloga y profesora titular de la Cátedra de Infectología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. La combinación de vacunas en nuestro medio ha sido una necesidad emergente debido a que hay más de 6 millones de personas que son adultos muy vulnerables con una dosis de la vacuna Sputnik V. Esto significa que es la primera dosis con el primer componente, porque recordamos que es una vacuna que es diferente entre primera y segunda dosis. Esos millones de personas vulnerables, que algunos hace más de 4 meses que están esperando la segunda dosis, son especialmente adultos mayores de 60 años y miembros del equipo de salud. Esto es algo que no debió haber pasado porque era previsible, dado que desde diciembre y enero las autoridades rusas informaron que tenían dificultades en la producción del segundo componente, o sea, de la segunda dosis. Sin embargo, hubieron especulaciones. Finalmente, esta durísima realidad que no hay segundas dosis en cantidad suficiente para vacunar a esos millones de personas, y recién en el mes de julio empezaron los estudios para la combinación de vacunas. Había otros estudios en el mundo, pero con vacunas que nosotros no teníamos, porque el estudio aprobado por el Ministerio de Sanidad de España era con primera dosis de vacuna de Oxford AstraZeneca y la segunda dosis con la vacuna de Pfizer BioNTech. En nuestro país se inició el estudio de voluntarios vacunados con una primera dosis de Sputnik V para administrarle la segunda dosis con la vacuna de RNA mensajero de Moderna, que como todos sabemos es una vacuna que llegó como donación del gobierno de los Estados Unidos y a través de la gestión de los padres de la red Vacuname para vacunar a los chicos entre 12 y 17 años con enfermedad de base. La otra vacuna que se utilizó es la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca y la otra, la vacuna Sinopharm. Los primeros estudios son estudios preliminares porque son resultados a 14 y a 21 días de titulación de los anticuerpos, y el seguimiento falta completarlo porque la presentación de efectos adversos indeseados graves es hasta las 6 semanas. Lo que es muy importante es que la respuesta de defensas de título de anticuerpos demostró no inferioridad. Y en base a estos resultados se recomendó que se podía utilizar como segunda dosis la vacuna de RNA mensajero de Moderna o la vacuna que tiene también plataforma vector adenoviral, como es la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca. Las personas pueden optar por vacunarse con estas segundas dosis de una vacuna distinta, y la otra opción que se les da es esperar. Personalmente, la recomendación es que se vacunen lo antes posible. Estamos en una carrera contrarreloj en desventaja por la enorme demora en la administración de estas segundas dosis frente a la posibilidad de circulación comunitaria de la variante Delta. Es una decisión individual, ¿no es cierto? Así como la persona decidió vacunarse contra la COVID, ahora decide si recibe una segunda dosis de una vacuna distinta al componente de Sputnik V o si espera. La recomendación fuerte es vacúnese con la segunda dosis lo antes posible. Con respecto a la combinación de la primera dosis de Sputnik V con una segunda dosis de vacuna con
adenovirus, la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca tiene plataforma adenoviral. Lo que ocurre es que no es el adenovirus 5 como tiene la segunda dosis de Sputnik, sino que es un adenovirus de origen en chimpancé. La vacuna de origen chino, que fue estudiada en un grupo de voluntarios humanos en la fase 3 en nuestro país, en un estudio dirigido en Argentina por el profesor Pedro Can, es la vacuna de CanSino Biologicals, que es una vacuna que se administra en una dosis y tiene la plataforma de adenovirus 5. Lo que desconocemos es si la información que tiene de la espiga es la misma que tiene Sputnik V, pero de cualquier manera no se podría utilizar, por más que la plataforma sea similar, sin un estudio previo. Es decir, habría que hacer un estudio tal cual como se hizo con la vacuna de Moderna, Oxford AstraZeneca y Sinopharm, un estudio de no inferioridad. Y debemos decir que las primeras 200.000 dosis de la vacuna de CanSino llegaron a nuestro país la semana pasada, porque nuestro país también adquirió dosis de esa vacuna. Pero es imprescindible realizar el estudio de no inferioridad igual que en las otras, porque no es como fue estudiada la vacuna Sputnik V. El efecto adverso es el que corresponde a la administración de la segunda dosis, porque por el tiempo transcurrido no hay relación con la primera dosis, o sea que son los efectos adversos descritos para la vacuna que se administra en la segunda dosis, y la vigilancia es hasta 6 semanas post administración. Y también debemos decir que los efectos adversos pueden identificarse, los graves, los que son muy raros, solamente cuando la vacuna se ha aplicado en millones de personas. Creo que el ejemplo más destacado es lo que ha ocurrido después de millones de dosis administradas con la vacuna de la Universidad de Oxford AstraZeneca, ese efecto muy grave pero muy raro, que es las alteraciones a nivel de la circulación cerebral, las trombosis, o lo que ha pasado con la vacuna de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech, que es la presentación de un efecto adverso también muy grave y muy raro, que es la afectación cardíaca, las miocarditis, sobre todo en personas jóvenes. Eso no se puede ver en un estudio que se vacunan 15.000, 20.000, 40.000 personas. Como es muy raro, solamente se va a detectar con buena calidad de vigilancia cuando hay millones de personas vacunadas. La cepa Delta ya llegó a nuestro país. En la ciudad de Buenos Aires se ha demostrado personas que enfermaron y que no habían viajado ni tenían ninguna relación con viajeros. Ese es el primer indicio de circulación. Pensemos que acá se vigiló, se restringió la llegada de personas desde el exterior por los aeropuertos, por Ezeiza, por Aeroparque, en el de San Fernando y en el caso de Buquebus. Pero no hay control por las fronteras terrestres. Y la circulación de la cepa Delta ocurre en Paraguay y en Brasil. Ese es un aspecto. El otro es que no aprendemos, porque podemos tener una situación parecida a la que se dio con el ingreso a la Argentina de la variante Manaus, que es la variante Gamma, que empezó a circular y se empezó a notar la circulación a partir de la segunda quincena de febrero. No se aprendió de lo que estaba pasando en Brasil. Se estimularon las vacaciones de Semana Santa. ¿Y qué nos pasó después? A la semana siguiente se dispararon los casos y llegamos a ese pico de más de 41.000 casos confirmados en un día. Acá están bajando los casos, es cierto, están bajando los casos, pero seguimos sin hacer los estudios, sin testear, como decimos, en cantidad suficiente.
seguimos sin aumentar el ritmo de vacunación, seguimos con un reducido número de pruebas, porque se hacen algo más de 120.000 el día que se realizan más estudios, y se siguen haciendo en las personas que tienen manifestaciones clínicas, o sea que tenemos escape. La vigilancia genómica para identificar a la circulación de la variante Delta también es reducida, y fíjense que un mes después nos enteramos de casos de la variante Delta cuando las personas habían empezado con síntomas, uno de ellos por lo menos a principios de julio. Este incremento de las distintas actividades hay que hacerlo con mucha prudencia, y lo que es clave es la responsabilidad de cada persona en el mantenimiento estricto de las medidas de protección personal y completar el esquema de vacunación, es decir, segundas dosis, lo antes posible. Porque aún con segundas dosis, la variante Delta se caracteriza por escapar a nuestras defensas, a nuestro sistema inmune. La eficacia de todas las vacunas frente a la variante Delta es menor, y eso es muy bien conocido. O sea que necesitamos la combinación de personas, la mayor cantidad de personas posible con esquema completo de vacunación, más el cumplimiento estricto de las medidas de protección personal. La emergencia de nuevas variantes está determinada por la velocidad con que el virus se va transmitiendo de persona a persona y se replica. Entonces, al replicarse, cometer errores. Y algunos de esos errores, como ha ocurrido con la variante Delta, esas modificaciones lo favorecen, porque la variante Delta, que emergió en la India en el contexto de una epidemia de una magnitud muy importante, se caracteriza por ser un virus que tiene modificaciones en esa parte que es la espiga, que le permiten adherirse y penetrar mucho más rápidamente a la célula. Una vez que está en la célula y que empieza a multiplicarse, ¿qué es lo que hace? Va uniendo una célula con la otra, fusiona las células. Técnicamente se llama sincicio, que es un agrupamiento de células, y eso se convierte en una gran fábrica de virus. Una persona infectada con la variante Delta contagia a 8 o 9, mientras el virus original de Wuhan, una persona infectada contagiaba a 2 o a 3. Y otra característica, que por esta altísima contagiosidad y la carga viral, el periodo de incubación es más breve, el desarrollo de la forma grave como neumonía bilateral también es mucho más acelerado. Esta variante que está produciendo el 10% de los casos, por ahora le llaman variante colombiana. ¿Para qué sirve? Para reforzar el concepto que necesitamos globalmente, y esto implica mundo y país por país, el 85% de la población vacunada con esquema de 2 dosis. Solo así vamos a enlentecer la circulación viral, y al enlentecer la circulación viral, ¿qué vamos a evitar? La emergencia de nuevas variantes. Pero mucho cuidado, porque ese 85% que estamos hablando
es, según las vacunas que se utilicen, mayores de 18 años o mayores de 12 años. Nos queda mucha población sin posibilidad de acceso a las vacunas porque las vacunas no tienen licencia de uso en edades menores. Pero el virus se filtra como el agua entre los dedos y va a ir impactando en la medida que los más grandes estén vacunados en las otras poblaciones. Y ningún país, ninguna comunidad se salva sola, porque el virus es llevado por la circulación de las personas. Y si las personas no toman las medidas de prevención, tenemos como ejemplo Israel. ¿No es cierto? Que unos adolescentes introdujeron la variante Delta, obligaron al confinamiento de 2 ciudades, se disparó la circulación comunitaria y están aplicando tercera dosis a las personas de 60 años y más. Un país que únicamente había utilizado para la vacunación de su población la vacuna de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech.